Buenos días. Qué bueno es el Señor, que ahorita que estaba escuchando el anuncio del ministerio que va a empezar, del trabajo que va a continuar en la iglesia, la predicación va a ser exactamente igual de ese mismo tema, de la evangelización. Quiero comenzar orando, quiero comenzar pidiéndoles a todos que tengan un poco de paciencia. Lo que vamos a ver hoy va a ser es muy cargado de mucha información, pero información que si no tuviéramos esa información quizás sería un sermón muy bonito, pero la realidad es que los mensajes que nos da la palabra en Hechos, no sé si les ha pasado a muchos de ustedes, pero son pedradas hacia la iglesia, porque nos está dando el panorama de cómo la iglesia primitiva ejerció los dones apostólicos que tenía y cómo nos deja esa vara tan alta para que nosotros como iglesia podamos hacer lo mismo. Así que yo fui el primero que recibió todas esas pedradas, pero bueno, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor Padre, te pedimos en este momento, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que, Señor, la palabra que vamos a exponer hoy, la palabra que nos vas a ayudar a entender, Señor, a través del Espíritu Santo, sea una realidad en nuestras vidas, Padre. Quizá pueda ser algo que ya hemos escuchado muchas veces, Señor. Quizá sea algo que no es la primera vez que alguien en un sermón me lo dice, Señor, pero, Señor, ayúdame a que cada vez que lo esté escuchando, y quizá no sea la última vez que lo escuche, Padre, pero que cada vez que yo lo escuche, Señor, haya un entendimiento más claro de cuál es la misión que tú quieres para la iglesia, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a vivirlo, Señor, porque no solo es tener un conocimiento intelectual, sino que también hay que demostrarlo en el día a día, Señor, con acciones. Padre, bendice a esta iglesia, Señor. Ayúdanos a ejercer, así como la iglesia ejerció ese cambio, Señor, en toda esa revolución, Señor, que hizo en esta época, Señor. Ayuda a que yo pueda ser claro, Señor, en las ideas, Padre, y que sobre todo, Señor, salgamos de aquí con esta mentalidad, Señor, de seguir compartiendo el Evangelio, Señor, y de seguir estando prestos, Señor, para compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el texto que vamos a continuar hoy, el sermón, vamos a seguir hablando sobre el capítulo 13 de Hechos, pero vamos a entrar a una parte que en sus primeros versículos ya tenemos varios problemas. Sí, ya encontramos varios problemas en estos versículos, pero antes quiero comenzar con un contexto de lo que hemos visto, y este contexto solo lo vamos a hablar acerca del capítulo 13, lo que vimos en el sermón pasado que fue también impresionante. Primero, vemos cómo ocurre esta consagración de Pablo, Saulo y Bernabé hacia su llamado misionero, hacia ir y predicar el evangelio a los gentiles. Eso es un punto importante. Luego vemos cómo el actuar del Espíritu Santo es marcado mucho en esta parte, porque es por eso que ellos, a través de la oración y a través del ayuno, encuentran lo que es la confirmación de este llamado. Vemos cómo se nos narra, y creo que el pastor nos dijo muy con mucho esmero, creo, y que se nos quedará claro la importancia de lo que era el ayuno y la oración. Después vemos cómo es el comienzo del primer viaje misionero de Pablo, Bernabé y un servidor que se llamaba Juan Marcos, que él no lo ponen como maestro, pero sí lo ponen como aquel que se prestó para el servicio, y eso fue lo que después vamos a ver en los siguientes temas. Luego vemos cómo Pablo y Bernabé van a Chipre. Me llamaba la atención la vez pasada que estábamos, el domingo pasado que estábamos escuchando el sermón, que estos viajes misioneros empiezan con una característica. ¿Cuál es esa característica?
tanto Bernabé como Pablo deciden ir a sus ciudades natales. ¿Esto qué quiere decir? El primer viaje, la primera ciudad que visita Bernabé y Pablo es Chipre, y Bernabé era de Chipre. Qué curioso es ir primero con donde conoces, ¿no? Dice, vamos a un lugar familiar. Luego dice que se encuentran a un gobernador, a un, pues sí, lo llaman así como gobernador, a Sergio Paulo, y cómo ellos, el Espíritu Santo los guía a que le compartan el Evangelio a Sergio Paulo. Luego viene una confrontación. Luego viene esta parte que todos vamos a encontrar en el Evangelio, que es la oposición al mensaje del Evangelio, ¿no? Y se encuentran un personaje llamado Elimas, que era Bar Jesús, que era la contraparte, un hechicero que no quería que le compartieran el Evangelio a Sergio Paulo. Y al último concluimos el sermón del domingo pasado con algo majestuoso. Sergio Paulo recibiendo el mensaje del Evangelio y aceptándolo. No se dice más de este personaje. Solo se dice que creyó y que estuvo aceptando lo que Pablo y Bernabé le predicaron. Bueno, con este contexto vamos a iniciar el sermón leyendo la lectura bíblica, que no la veo por ahí. Ahí está. El capítulo 13, del versículo 13 al 25. Y déjenme encontrarlo aquí, porque en esta no viene. Bueno, vamos a leerlo, lo voy a leer de aquí de la pantalla. Dice: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando en el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y les dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de esto, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego, el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaban en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Este es el texto que vamos a estar analizando hoy y este texto trae varias secciones y lo vamos a dividir ahí. La primera sección vamos a iniciar con lo que fue la salida de Pablo de la isla de Pafos y llegar a Panfilia, a la región costera pasando el Mediterráneo,
y llegan a una ciudad que se llama Perge. Esta ciudad, Perge, era una de las ciudades importantes de la región, era una ciudad costera. ¿Esto qué quiere decir? Que después de haber predicado el sermón que tenían en ¿cómo se llama? Perdón, es que se me olvidó prender esto. Bueno, después de haber salido de la isla, llegan a esta parte de Perge. Tienen que avanzar un poco porque no es solo llegan y ya estaban en Perge, tienen que llegar. Muchos dicen que era otra región a la que llegaron y de ahí caminaron hacia Perge. El primer problema que se encuentran es que en esta región era tremendamente difícil. No sé, cuando estaba leyendo esto veía cómo los comentaristas se esmeraban, los comentarios que leí se esmeraban en tener algo muy en claro. El camino que tomó Pablo, el camino que tomó Bernabé y Juan Marcos hacia la isla de Perge no fue algo sencillo. Incluso no fue algo que hayan disfrutado mucho. Ellos decían que era un terreno difícil, pero que no era el terreno más difícil, sino que había todavía más. De hecho, en esta parte, creo que no se cambia. Ahí está. Ahí está. Aquí ya vimos el contexto. Ahí está. Vamos a empezar con el versículo 13. Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Aquí tengo un mapa, no sé si todos lo ven, pero este es el primer viaje misionero que hace Pablo. La isla de Chipre, que está aquí, que no sé cómo se pone aquí, es una isla pequeña. De Pafos fueron hacia Atalia, que es la primera sección donde dice que llegaron, ahí era el puerto, y de ahí tuvieron que caminar algo así como dicen los comentaristas que eran como 10 kilómetros. 10 kilómetros de Pafos a Perge. Y seamos honestos, 10 kilómetros no se escucha muy bárbaro, ¿verdad? ¿Quién ha corrido 10 kilómetros aquí? ¿Nadie? ¿Quién hay corredores de 10 kilómetros? Bueno, yo he corrido 5 y casi muero, pero 10 kilómetros no es tan difícil. Lo que los comentaristas hablan en esta lectura es que Perge estaba situado en un lugar alto. O sea, ahí empezaba una zona montañosa, quizá cerca era como una isla, me imagino, entrando y ver las montañas enormes. Pero Perge era la falda de la entrada hacia esa región, una región que Pablo ya tenía especulado visitar, porque algo muy curioso, su misión, muchos comentaristas especulan, era que Pablo quería llegar a su ciudad natal, a Tarso. Entonces, este viaje tenía mucho significado. De hecho, quizá Pablo y Bernabé ya conocían esa región y sabían cuál era la situación que se iban a encontrar en esta parte. Dice, Pablo y Bernabé y Marcos deciden dejar Pafos en Chipre y embarcarse en dirección noroeste de Asia Menor, a lo que ahora es Turquía, a esta ciudad de Perge, una provincia costera en Panfilia. Fíjense, algo que marca el que ellos quisieran ir también a esta parte, es que ellos dicen, o muchos comentaristas dicen, que parte de la multitud que estuvo en el sermón de Pedro en el Pentecostés era de esa región. Entonces ellos querían ir a esta parte del noreste, ¿sí es noreste? No. Del noreste de Asia Menor, precisamente para darle seguimiento a los que habían escuchado el sermón del Pentecostés. Entonces ellos tenían y sabían que iban a encontrar a gente que ya había escuchado. Pero pasa algo muy interesante. Perge, ya cuando llegan ahí a Perge, no era su lugar final. Ellos no querían llegar solo a Perge. Pero ¿por qué mencionan Perge? ¿Por qué la lectura dice llegaron a la ciudad portuaria de Perge? Porque ahí ocurrió una de las situaciones más interesantes del
que yo me he encontrado en el libro de Hechos. Dice la segunda parte del versículo 13, allí Juan Marcos los dejó y se regresó a Jerusalén. ¿Por qué Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé en Perge y se regresó a Jerusalén? Esa es la pregunta del millón. ¿Y qué creen? No hay respuesta. Hay especulaciones. La realidad es que no hay un argumento certero de por qué Juan Marcos decidió irse. Pero viendo todo lo que les estoy explicando, sabiendo cuáles eran las implicaciones, muchos comentaristas deducen qué fue lo que pasó. No se sabe mucho del tema o específicamente qué pasó, pero algunos comentaristas especulan en estas posibles razones. La primera, algunos piensan que no se sentiría llamado a esta obra misionera. La pregunta obvia, ¿no? Te mandan y te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que ir a predicar a los reclusorios, ¿no? Ahora que vamos a ir. ¿Quién se siente llamado para eso? Eso mismo dicen los comentaristas que le pasó a Juan Marcos. Dicen, estaba leyendo una parte donde decía, tal vez Juan Marcos era un joven muy entusiasta que quería ir con ellos, ¿no? Sí, vamos a ir a un viaje misionero, yo voy, yo te ayudo. Pero cuando ya entraron, ya se dieron cuenta o ya se dio cuenta que no era lo que él esperaba, que quizá no era un viaje sencillo y que por eso Juan Marcos tuvo esta deserción, tuvo que irse. Esa es una especulación. La siguiente, también se indica que Juan Marcos era una persona con una posición social alta, que no era un personaje de bajos recursos. De hecho, esto se especula porque la casa donde llega Pedro después de haber estado encarcelado era la casa de María. María era la madre de Juan Marcos. Alguien que tuviera una casa para albergar una iglesia en esos tiempos no era nada sencillo y debería de haber tenido bastante poder adquisitivo para tener una casa de ese tamaño. Entonces dicen los comentaristas, seguramente Juan Marcos extrañaba su hogar, extrañaba las comodidades. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde quizá voy a ahí a ver mis últimos días, cuando tengo mi hogar, donde también estoy escuchando la palabra, donde también hay iglesia y donde puedo estar bien cómodo? Eso es lo que especulan, ¿no? Otra especulación es, se dio cuenta de los peligros del viaje por las regiones montañosas de Panfilia, porque Pablo y Bernabé ya le habían dicho que su lugar, el lugar al que querían llegar, era Antioquía de Pisidia. El terreno era montañoso, el terreno era en subida. Yo creo, no he visto, y quizá ustedes me ayudarán a saber cuánto mide el Cerro del Muerto, bueno, el Picacho, los piececitos, pero el lugar a donde iban, que era Antioquía de Pisidia, era mucho más alto. Era un lugar alto y era un lugar montañoso, o sea, no había una sola montaña, sino que eran varias. Entonces, quizá Juan Marcos, al ver esto, se espantó, dijo, no, pues no lo voy a hacer, yo ni siquiera he subido montañas, ¿no? Y esto lo podemos ver en la segunda carta de Corintios, en el versículo 11 y 26, donde Pablo les afirma y les dice, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y ladrones. Curiosamente, la zona por donde pasaron, donde está Perge y donde está Antioquía, ahí pasa un río muy grande que es, no me acuerdo el nombre del río, pero es un río muy grande que desemboca toda esta región y que hay muchas leyendas de que en ese río mucha gente había perdido la vida y que sobre todo estaba rodeado de ladrones. Había gente que le gustaba tomar lo ajeno, dirían por ahí. Entonces, había peligros que quizá Juan Marcos no quiso enfrentar. Luego dice, la inseguridad de viajar por un territorio desconocido para Marcos. Recordemos que, como les estoy comentando, la tierra que estaban recorriendo Pablo y Bernabé eran conocidos para ellos, porque ellos ciertamente vivieron ahí, tuvieron pues por lo menos cercanía con esa región, conocían la región, a lo cual Juan Marcos no lo había hecho. Y otra que quizá
también se escucha mucho es su posible objeción por predicar el evangelio a los gentiles primeramente. Esto yo les estoy dando suposiciones, claramente no sabemos qué fue con Juan Marcos, pero muchos comentaristas dicen que hubo una posible objeción de que predicaran a los gentiles y no a los judíos primero. Entonces, como que esta visión no le gustaba mucho a Juan Marcos y decidió, por esta o por las otras razones que les comenté, salir y dejar a Pablo. Esta es la última. Otros piensan que no se sentiría cómodo al ver el segundo lugar en que pasaba su primo Bernabé. Se invirtieron los papeles. Si se dan cuenta, el versículo 1 del capítulo 3 empieza Bernabé y todos los maestros, ¿sí o no? Después del 13, después de que pasa esta predicación en el evangelio, del evangelio a Sergio Paulo, y que Pablo es el que toma acción en este interactuar, la Biblia empieza a poner a Pablo y sus compañeros. Ya no pone a Pablo y Bernabé, pone a Pablo y sus compañeros. En esos compañeros estaba Bernabé y Juan Marcos. Otra posibilidad es que Juan Marcos dijo, no, pues es que mi primo, sobrino, primo, ya hay diferencias, el chiste es que era familiar, ya no está al mando. Ahora quien lleva el camino es Pablo. Y esto lo sabemos porque precisamente Bernabé en anteriores sermones habíamos visto cómo cuando se trataba de predicar a gentiles, ¿a quién buscó? A Pablo. Fue por Pablo porque él ya sabía que su propósito, su misión que Dios le había dado era predicarle a los gentiles. Entonces es por eso que quizá puede existir esta oposición de Juan Marcos a esta inversión de papeles entre los dos. Como comentábamos, no se sabe qué razón presentó Juan Marcos para abandonar la misión. Es evidente que Pablo no la aceptó. Es evidente que hubo un conflicto, algo que quizá era obvio, pero todos a veces idealizamos mucho a los apóstoles y pensamos que ellos eran todo así, sí, pásale, no, si te quieres ir, adelante, está a la puerta. En muchos sentidos, Pablo tenía un carácter fuerte y era un hombre que tenía presencia por toda la educación que tenía. Era un hombre que no solamente llegaba y lo veías, ya llegó Pablo, sino que a la presencia, y lo vamos a ver más adelante, su presencia era tan imponente que llamaba la atención. Lo veían y decían, oye, no me imagino si estuviera todo el tiempo enojado o qué sería su reacción, pero realmente era alguien que imponía. Entonces Pablo no aceptó que Juan Marcos haya desertado en tan poco tiempo. Que Juan Marcos, porque vio todo lo que pasó con el hechicero Barjesús, y después se desembarca, pasa por el Mediterráneo, llega a una región donde no conoce y donde hay posibles peligros como ladrones y como ríos que se inundan como aquí en Aguascalientes y demás, y sale huyendo a la primera. Aunque esta deserción no afectó la misión, no la afectó, continuaron ellos, sí ocasionó más adelante cierta tensión entre Pablo y Bernabé, a tal punto que ambos se separaron. Una deserción que podría decir, pues ¿qué pasa? No importa, o sea, si yo me voy, alguien más va a llegar. Pues sí, tal vez alguien más va a llegar, pero esta decisión que tomó Juan Marcos trajo una consecuencia a tal punto que en capítulos más adelante vamos a ver cómo Bernabé decide irse con Juan Marcos y Pablo decide irse en su segundo viaje con Silas. Es algo interesante. Pero ¿qué creen? Algo que me gusta mucho de la Escritura es que no siempre nos deja las cosas mal. No hay un final triste para nosotros, siempre hay un final de redención, siempre hay un final de alegría, de esperanza. No es la última vez que vamos a ver a Juan Marcos. Y quizá en este momento es cuando nos debe de entrar
nos debe de caer el 20 de lo que hace el Evangelio. Quizá muchos de nosotros hemos huido a muchas cosas. Quizá los llamados que hemos tenido no los hemos tomado por miedo a las inseguridades, a los peligros, a que no lo acepto, a que no me gusta el camino que está tomando la iglesia, a que no me gusta infinidad de cosas. Es más, me da mucha risa, pero a los que les predican las iglesias que vamos a tener más adelante, a los Gálatas, se pelearon por comida. Hubo una división por la comida. ¿Qué debemos de comer y qué no? Imagínense, o sea, quizá para abandonar las cosas del Señor hay 1000, podemos encontrar una y muchas cosas, hasta lo más absurdo que podemos decir, pero siempre va a haber una razón para no querer hacer lo que el Señor nos pide. Pero este texto, esta parte de la deserción de Juan Marcos, el Señor lo pone en la Escritura por una razón. Él quería que nosotros nos diéramos cuenta que había una persona que había desertado, que no quería hacer lo que el Señor le había pedido que hiciera. Y fíjense, más adelante Juan Marcos aparece, ¿con quién creen? Ahí lo dice, con Pablo en Roma. Y no es con Bernabé, no es con sus cuates, aparece con Pablo. Esto lo encontramos en Colosenses 4:10, que es donde Pablo ya lo acepta como su compañero y como un colaborador aprobado. No solamente como alguien que, ya lo conocí, pues vente, no, ya es su compañero. Ya tienen, al decir compañero es que ya tienen la misma visión, ya saben qué es lo que van a hacer. Y sobre todo un colaborador aprobado. También durante su segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, él busca a Juan Marcos como alguien que le sería de gran ayuda. No solamente restauró, por ejemplo, o hay una restauración de relación con Pablo, sino que realmente él encuentra un propósito en lo que pasa. Y esto fue a través de la deserción que tuvo, a través de irse. No quiere decir con esto que todos nos vayamos, pero este gran evento que tuvo fue de impacto tal que después vemos a un Juan Marcos mucho más maduro, a un Juan Marcos que realmente su obra final es escribir un evangelio. Y nada más y nada menos que con la ayuda de Pedro. Fue discípulo de Pedro. Pablo, en el versículo 14, Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Más o menos de Perge a Antioquía eran como, dicen ahí que eran algo así como unos 300 y pico kilómetros hacia adentro. Se fueron a Antioquía. Antioquía, quiero comentarles antes de cerrar este punto. Antioquía era una ciudad sur de la provincia romana de Galicia. Esta parte que vemos en el mapa o que vimos en el mapa es la región de Galicia, desde Perge hasta abarca otras ciudades antes de Tarso. Era la ciudad, la provincia de Galacia. En Antioquía de Pisidia se denomina así por estar cerca de una frontera. Esta era la frontera de Pisidia, una de las regiones que dividía la región. O sea, Pisidia era una cordillera que cruzaba justamente Asia Menor y que era una zona montañosa y que a los alrededores estaba una ciudad importante como Tarso, y habían otras ciudades también que contemplaban esta región. Fíjense, Antioquía de Pisidia era la ciudad principal, era un centro civil y administrativo y militar. ¿Esto qué quiere decir? Había poderes de gobierno o poderes gubernamentales ahí, o sea, había la crema y la nata en Antioquía de Pisidia. El lugar era montañoso. Esto, no se imaginan cuántas, en la lectura que tuve, cuántas veces me encontré que era montañoso. No sé si Juan Marcos le tenía miedo a las alturas o qué, pero se repite constantemente que era un lugar montañoso. ¿Esto qué quiere decir? No era un lugar fácil.
Yo no sé ustedes, pero si a mí me mandan a un lugar de montaña, yo no la subiría tan fácilmente. A pesar de que creo que no tengo tan mala condición física, es algo desafiante, realmente es algo que no podría hacerlo tan fácil. Pablo se siente atraído a esta ciudad por ser un centro de movimiento, algo que deja muy en claro la Escritura y que muchos comentaristas concuerdan, es que Pablo había sido guiado por el Espíritu Santo hacia Antioquía de Pisidia por una razón. Fue a la ciudad más importante de la región y esa era Antioquía. Dice que era su plan estratégico para el avance del Evangelio ahí, y dice que si él podía predicar en ese lugar, ese sería un testimonio vivo para distritos inmediatos, ciudades inmediatas, porque Antioquía era como el eje a donde todos llegaban, era donde todas las ciudades que estaban cerca podían habitar, porque estaba el poder administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que tenía que ver con nacionalidades y demás cosas, ¿no? Ahora, esto nos lleva a pensar lo que les decía hace rato, la deserción no debe de ser nuestro punto final. Y esto quiero comentárselos a ustedes y primeramente a mí. Pablo se enojó mucho de que Juan Marcos haya desertado de esta misión que tenían, pero ese no fue el final de Juan Marcos. Quizá algo que le ayudó mucho a Juan Marcos fue qué pasó después de él. Y después de él tuvo una ayuda bastante fuerte, y creo que eso nos corresponde a nosotros. Hubo discipulado con Juan Marcos. Después de esto hubo personas como Bernabé que lo tomaron y que estuvieron con él. Y algo que me llama mucho la atención es cómo hasta el mismo Pedro lo estuvo discipulando a tal extremo de que pues él escribió un evangelio, él escribió el segundo evangelio de estos evangelios importantes de la Biblia. Esto nos lleva a reflexionar cómo Dios restaura una vida de malas decisiones a una vida con propósito que le da total gloria a Él. Él restaura a través del evangelio. Y yo creo que lo que escuchaba con Bernabé y que escuchaba con Pedro era precisamente eso, el evangelio. Vamos a avanzar un poco más rápido con el día de descanso, que es la parte siguiente. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles, temerosos de Dios. Quiero hacer un recuento rápido de lo que es una sinagoga. Las sinagogas se dan a partir de la dispersión del pueblo judío. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la comunidad judía es llevada a varios lugares, y entre ellos en la cautividad, se da esta forma donde las comunidades judías necesitaban y crearon un lugar donde ellos escucharan la ley, donde ellos pudieran recibir otra vez nuevamente la ley, y a eso le llaman las sinagogas. Aparte también necesitaban congregarse, entonces era algo como muy característico de una colonia judía. Si había una colonia judía en algún lugar, tenía que haber una sinagoga. Dice, ahí se nombraron conforme fueron avanzando y pues sí, estableciéndose más las sinagogas, se fueron organizando órdenes de gobierno, por ejemplo. Había ancianos que después les llamaban presidentes, que eran los que mediaban todo lo que pasaba en la sinagoga. No solamente llegaba alguien y decía, pues ahora vamos a hacer esto y esto. No, tenían una liturgia para hacer esto. Y en esa liturgia los presidentes o los ancianos eran los que dictaminaban qué era lo que pasaba. Ahora yo les pregunto, ¿esto les resulta familiar? ¿Sí les resulta familiar o no?
no lo habían escuchado nunca. Realmente un orden de culto, una sesión aquí los domingos es parecido. Hay líderes, hay quienes dictaminan, o bueno, ya sabemos cuál es el orden, ya sabemos a quién le toca, ya sabemos que siguen los anuncios, luego las ofrendas, luego el sermón. Fíjense, algo que caracteriza mucho a las sinagogas es que la parte más importante de la sinagoga consistía en la lectura de la ley. Ellos dictaminaban que la parte más importante de todo, la sinagoga, era leer la ley. Y después de leer la ley, buscaban algo que fuera apropiado del libro de los profetas, de algún profeta. Era la ley, la parte de la profeta, y era normal que después de esto, algún invitado, algún miembro destacado de la comunidad, diera una lectura de algo o hiciera un comentario de algo. ¿Esto qué quiere decir? La importancia no se lo estaban dando al sermón como tal. Lo más importante para ellos, ¿qué era? La lectura de la ley. Eso era lo más importante. Dice, después de recitar las oraciones correspondientes y de hacer las tradicionales lecturas escriturales, el anciano presidente hacía una exposición de lo leído. O sea, les daba un resumen o les explicaba a los que más podía ir, ¿no? Luego, invitando a algunos miembros destacados, los invitaba a que hicieran una meditación expositiva, que ellos hablaran de qué era lo que habían entendido de esto. Fíjense, la dispersión de los judíos, en este caso cuando fueron movidos a varios lugares, hicieron que no solamente las sinagogas fueran para judíos. Las sinagogas llegaron a ser tan importantes en las regiones donde estaba, que gente que no era judío estaban ahí y ya se convertía ese lugar no solamente en algo que los judíos llevaban, sino que ya también ahí había cosas que se veían de las necesidades de la comunidad. Ya no solamente eran cuestiones judías o la ley, ya tenían funciones como tribunales, como lugares de justicia, ya llegaron a ser lugares donde se exponían necesidades que la comunidad tenía. Ya no era solamente un lugar para judíos. Por el consiguiente, cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia y fue a la sinagoga, se encontró con 4 tipos de gente en este lugar. 4 comunidades diferentes. No solo había judíos, dice que uno de ellos eran los judíos nacidos ya en la dispersión o ya en Israel. Luego había personas de la comunidad que ya habían adoptado el judaísmo, los que fueron circuncidados. Luego había personas que eran los temerosos de Dios, que la Escritura lo menciona. Dice que habló y que le dijo hombres de Israel y los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran aquellos que aceptaban lo que decían en la ley, lo aceptaban, creían en Dios, pero no querían circuncidarse. Esos eran los temerosos de Dios. Y la otra eran gentiles que demostraban un interés, pero que no tenían nada no querían comprometerse con nada. ¿Esto qué quiere decir? No querían saber nada, solo les gustaba el mensaje que habían escuchado y tal vez pues algo que les había bonito. Predicaba bien el que estaba ahí adelante, ¿no? A lo que dicen muchos, pues sí me gusta cómo predica, ¿no? Pero pues ahí estoy. Entonces, estos 4 grupos era lo que se enfrentaba a Pablo cuando llegó a Antioquía de Pisidia. Fíjense, algo interesante es que en todo lo que llevamos de hechos, no hemos visto ni hemos tenido registro de cómo Pablo predicaba a las sinagogas, porque no es la primera vez que se escucha predicando en una sinagoga, pero no tenemos registro de cómo lo hacía. Esto que vemos aquí en el capítulo 13 y que no vamos a terminar porque llegamos hasta el 25 y el sermón va mucho más largo. Esto quizá es la única referencia que tenemos de cómo Pablo compartía. Aquí se nos da específicamente lo que Pablo decía cuando iba a predicar el evangelio a los gentiles y a los judíos. Esto es
Es un paralelismo que Lucas hace y Lucas decide optar por registrar porque ya habíamos tenido sermones anteriores parecidos. Uno de ellos es el que tiene Pedro en el Pentecostés. Otro es el que tiene en el pórtico de Salomón. Incluso hay sermones más adelante donde también Pablo utiliza el mismo esquema de predicación como es en Macedonia y en Grecia. Y luego este sermón que ahorita lo estamos leyendo, díganme o no, se parece o es casi con las mismas con los mismos puntos del que predicó Esteban. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el sermón que están predicando, la noticia que Pablo quiere dar, es algo que todos llevaban. Era un común de los apóstoles, sabían que era lo que tenía que predicar. No era algo que Pablo, por ser más perspicaz, hizo. Aquí por lo menos hay 3 apóstoles que predicaron exactamente lo mismo y de la misma forma estructuralmente. El sermón de Pablo se puede dividir en 3 partes. De hecho, solamente vamos a ver un resumen de la primera parte, que es el resumen de la historia de Israel hasta la promesa de Dios hecha a David, que es del versículo 16 al 25. Posteriormente, en el siguiente sermón, seguramente vamos a ver el argumento de que la muerte y resurrección de Jesús cumplen esa promesa, y el tercero, el llamado a que respondan a esa promesa. Eso es algo muy, muy interesante. Este es el esquema que utilizó Pablo para predicar el Evangelio. Si se fijan, uno está haciendo un medio, está haciendo un puente hacia lo que quiere que los demás escuchen. Pablo era extremadamente estratégico y por ser pues militar, por tener una formación como la educación que tiene, Pablo utilizaba muchas herramientas una de ellas era tener algo en común con los oyentes, con los que estaban. Y esto fue todo lo que empezó a utilizar Pablo. Pablo comienza su sermón con unas palabras que son conocidas a los oyentes: hombres de Israel. Ya sabe a quién les está hablando. Les está hablando a los judíos. Y después dice: temerosos de Dios, escúchenme. Eso se refiere a los gentiles. Está prestando atención a que sabe que hay diferentes personas en este lugar. Y les empieza a decir toda esta parte del Dios de la nación de Israel. Elige a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran. Fueron fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto, luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarles durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y les dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de esto Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Fíjense, Pablo comienza con una serie de cosas que ya conocían, algo que ellos ya sabían, esta parte de la salida de Israel. Algo muy interesante y que veíamos en los que estamos tomando el curso de World Hope, era muy importante mencionarles personajes principales como lo que era la creación, como lo que eran los patriarcas, esta división que tenemos al final, cómo ellos utilizaban esto precisamente para encajar, para tener algo. Ahora, cuando él termina diciendo esta parte de David que ha encontrado a un hombre conforme a su corazón, trae algo muy, muy característico del mensaje del Evangelio. Y aquí es donde quizá puedo concluir que el Señor quería que los que estaban presentes ahí supieran cuál era la historia de Israel y que también supieran cuál era el sentido que tenía todo lo que había pasado esta historia de Israel. Y precisamente en los versículos últimos los hila con el mensajero Juan el Bautista. Aquí quiero hacer una connotación importante. Hay una parte en el versículo, no sé si es en en el versículo donde habla de Samuel.
en el versículo 20. Todo esto se llevó, después de esto Dios le dio a jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. ¿Quién fue el que ungió a David, que era conforme al corazón de Dios? Samuel. Después hace un paralelismo con lo mismo. ¿De quién empieza a hablar? De Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista cuál era su principal tarea? Anunciar al Mesías. Fíjense, este paralelismo que hace entre decir, como ustedes se dieron cuenta, Samuel ungió al rey David, al rey que trajo gloria a Israel, donde Israel fue tremendamente bendecido. Cuando hubo esta unción fue porque Dios directamente estaba con Samuel y les dio un rey que les dio tanta provisión. Ahora, está diciendo lo mismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio la iniciación a Jesús. Y déjenme decirles, y muchos comentaristas dicen, cuando Pablo habló de Jesús, seguramente muchos judíos abrieron y pelaron sus ojos y dijeron, ¿cómo que Jesús? Pablo tenía una misión muy importante. Esa misión era decirles a los judíos que Jesús era el Mesías. Y solamente utilizó la historia de lo que ellos ya conocían para dar ese mensaje. Pablo quería reafirmarles a los que eran judíos que Jesús era el Mesías, pero no solo eso, quería informarle a los que creían a medias, a los que estaban ahí, a los gentiles, que Jesús era el Salvador. Él lo llama Salvador ahí. Tenemos mucha información acerca de cómo los judíos, cuando hablaban de un Salvador, él esperaba un libertador que los quitara de la opresión política, que les quitara de Roma, que los hiciera libres. Pablo lo denota algo mucho más profundo. Pablo les dice, él va a ser salvo, pero va a salvarlos de sus pecados. No solamente de algo tan sí duro, pero como es la opresión política. Dice, hay algo mucho más fuerte y en eso es donde Jesús es anunciado. Esa es la descendencia que viene de la promesa que Dios le hizo a Israel a través de David. Él es el que está ahí, que fue crucificado hace poco. Pero ¿qué creen? La parte que aceptó este mensaje no fueron los judíos. Les voy a hacer un spoiler de los siguientes 2 capítulos. No fue algo grato para los judíos, a tal grado que hubo oposición. Los que creyeron, los que siguieron a Pablo, los que fueron a compartir el evangelio, en su mayoría dice que fueron gentiles. No había, a pesar de saber toda la historia, ellos seguían sin comprender que Jesús era el Mesías. Y aquí va el punto con el que quiero concluir. Y quizá tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace rato del ministerio de evangelismo. Algo que me llama mucho la atención era, empezamos el capítulo 13 leyendo que los profetas y los maestros estaban reunidos a orar y estaban orando y estaban ayunando. Desde la semana pasada esto me tiene mucho en la cabeza, porque quizá para nosotros no son nuevas estas palabras, ya las hemos escuchado mucho y hemos estado orando y demás, pero algo que me queda muy claro es que esto no solo fue para que Dios ayudara a Pablo o les diera la dirección para saber qué es lo que iban a hacer. Este punto de orar y ayunar les dio dirección para hacer, no solo para saber qué es lo que hacia dónde tenían que ir, les dio dirección para hacer, pero sobre todo la oración y el ayuno le dio una característica súper importante a Pablo y que por eso lo reconocemos tanto. Pablo estaba preparado para el hacer. Cuando los ancianos le dicen, hey, ven llegar a Pablo y a Bernabé y sentarse en el día de descanso, lo reconocieron así, quizá porque ya lo habían escuchado antes. Lo reconocieron súper bien, dijeron, ese lo he visto en algún lado, ¿no? Le dijeron, hey,
ustedes, denos unas palabras de aliento. Pablo utilizó la oportunidad que tenía para predicar el evangelio. No era la parte más importante de la sinagoga. La parte más importante ya la habían pasado. Pero a través de esta predicación él encontró la oportunidad de predicar al Cristo Salvador de los pecados de cada uno de nosotros. Ahora, esto nos debe de invitar a nosotros a estar igualmente preparados. El ayuno y la oración no solamente es para a ver a dónde me manda el Señor, sino para que yo esté preparado para que cuando se dé la oportunidad yo pueda predicar el evangelio. Y quizá no necesitamos tener audiencias tan grandes para predicar el evangelio. Quizá solamente necesitamos a una persona que esté a nuestro lado y que nosotros tengamos que predicar el evangelio porque el Señor nos abrió la oportunidad de hacerlo. La oración y el ayuno nos lleva precisamente a eso, a estar preparado, a tener armas, a decir, el Señor es el Salvador de tus pecados, no de tus problemas, de tu pecado, y tú necesitas ser salvado por ello. Amén. Entonces, esto es solo una parte del sermón. Quizá en el próximo domingo vamos a ver las otras partes que también son extraordinarias, pero quedémonos con esto, hermanos. Necesitamos orar y necesitamos ayunar para estar preparados para compartir en el evangelio cuando el Señor nos abra la oportunidad de hacerlo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te agradezco por este tiempo, Señor, que nos das de reflexión. Gracias, Padre, por las tantas bendiciones, Señor, y perdónanos, Señor, por las oportunidades que hemos perdido de predicar el evangelio, Señor. Haznos conscientes, Señor, de este tiempo, Señor. Haznos conscientes, Señor, de que debemos de estar más tiempo orando, Señor, más tiempo ayunando, más tiempo de rodillas ante ti, Señor, para entender, Señor, que necesitamos seguir obedeciéndote y seguir predicando, Señor, de las buenas noticias como Pablo lo hizo aquí. Señor, ayúdanos a que a pesar de la dispersión, de la deserción que podamos llegar a tener, Señor, de quizá no querer hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, entendemos que hay una esperanza en ti y entendemos que tú eres nuestro Salvador y por ello es que nosotros disponemos nuestras vidas a hacerlo. Ayúdanos a que esta iglesia, Señor, la iglesia Koinonia, sea una iglesia que pueda compartir el evangelio, no como algo con lo cual nosotros podamos jactarnos, sino que sea una predicación donde la gloria sea para ti, donde nosotros seamos humildes, donde nosotros seamos personas que te reconocemos a ti antes que a nosotros, y que si nosotros compartimos el evangelio es porque nosotros lo escuchamos y lo entendemos y sabemos por qué estamos compartiendo este gran mensaje que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tanto que haces en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos toda la gloria y honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.